y bienvenidos a Derecho Global. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la multiculturalidad y el orden público, no sin antes agradecer a la doctora Dunia Morales Aguayo, y hoy exploraremos cómo el derecho internacional privado equilibra la diversidad cultural con los límites del orden público, multiculturalidad y justicia, dos fuerzas en tensión. Comencemos. Cuando pensamos en el derecho internacional privado, solemos imaginar a un juez comparando diferentes legislaciones, una de Bolivia, otra de España, otra de Egipto. Pero hoy el reto va más allá de comparar códigos. Se trata de conciliar mundos diferentes y con diferentes valores. En una sociedad globalizada, las personas se casan, trabajan, heredan y se desplazan entre contextos donde sus creencias, sus costumbres y los sistemas jurídicos son distintos. El derecho internacional privado actúa como un intérprete cultural, no solo pregunta qué ley es aplicable, sino qué valores están en juego. Y en este proceso aparece propiamente la multiculturalidad, es decir, el reconocimiento de que cada cultura tiene su propio modo de organizar la vida, desde cómo se forma una familia hasta cómo despide a sus muertos. Pero el juez boliviano, aplicando el artículo 493 del Código Procesal Civil, tiene un deber muy claro. Puede aplicar una ley extranjera, salvo que su contenido ofenda los principios esenciales del orden público internacional. Es decir, Bolivia no rechaza lo extranjero, lo acepta, mientras no destruya su base ética y constitucional. En este sentido, multiculturalidad y orden público no son enemigos, no se enfrentan. Son socios en una danza compleja donde el respeto y la dignidad marcan el ritmo. Y hablando de esta danza entre apertura y límite, nuestra siguiente expositora nos ayudará a entender qué es, en esencia, ese orden público internacional. Gracias. Bueno, cuando hablamos de orden público internacional, hablamos de un concepto jurídico con alma, ¿no? Savigny hacía una definición, lo definía como la válvula de seguridad del sistema legal, ¿no? En palabras simples, es la línea roja que el Estado no puede cruzar ni dejar que otros crucen, ¿no? Su función no es castigar la diferencia, sino proteger los valores que sostiene la convivencia, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, tenemos el artículo 493 del Código Procesal Civil, el cual indica que el juez puede rehusar aplicar el derecho extranjero cuando sea manifiestamente contrario a los principios esenciales del orden público e internacional. En esta frase, al decir manifiestamente contrario, significa algo muy importante. No se trata de pequeñas diferencias, sino de choques profundos con la dignidad humana, la igualdad o la libertad. Es cierto, el término multiculturalidad puede sonar abstracto, pero en realidad nos toca a todos. Es la señora como tal que cocina según tradiciones distintas en su casa, el joven que profesa otra fe, la pareja que se casa bajo otro rito, y también el juez que debe decidir si ese matrimonio, esa costumbre o ese contrato son válidos en Bolivia. El Código de Bustamante ratifica a nuestro país, ya sentía este desafío hace casi un siglo. En su artículo 3 nos distingue entre leyes privadas y leyes de orden público internacional, y en ese artículo 4 dice que los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Eso significa que ninguna norma extranjera puede tener efectos en Bolivia si viola la Constitución, pero también que el Estado boliviano reconoce la validez del derecho extranjero cuando no afecta sus principios esenciales. En otras palabras, la multiculturalidad no es un caos jurídico, es diversidad ordenada. Asimismo, es un mosaico donde cada pieza mantiene su forma sin perder el dibujo común. Y cuando este dibujo se distorsiona, cuando la diferencia toca los límites de lo justo, entra en un juego de lo que veremos a continuación, que es el choque de valores. Gracias. Ahora imaginemos un tribunal boliviano que recibe una solicitud para reconocer un matrimonio celebrado en un país donde la poligamia es legal. En ese lugar, tener más de una esposa es parte de una tradición, pero en Bolivia la Constitución, el Código de las Familias y el orden público protegen la monogamia y la igualdad de los cónyuges. Entonces, en esta situación el juez se encuentra con una pregunta difícil.
debe respetar la cultura ajena o defender los valores nacionales. Aquí es donde el orden público actúa como conciencia del Estado. No juzga la cultura del otro país, pero sí dice: en mi territorio la dignidad y la igualdad son innegociables, y al mismo tiempo puede buscar soluciones equilibradas. Por ejemplo, negar el reconocimiento matrimonial de esa pareja, pero mantener los derechos de los hijos o de la esposa dependiente. Eso es lo lindo, esa es la belleza del derecho internacional privado. No destruye, sino que traduce los valores para que puedan coexistir sin herirse. Pero claro, este equilibrio no surge del aire, se construye sobre tratados, compromisos y una ética internacional común. Y de eso nos hablará nuestro siguiente invitado. Exacto, en el mundo moderno, el orden público ya no se limita a lo nacional, tiene un rostro internacional, humano y solidario. En el artículo 256 de la Constitución Política Boliviana marca un cambio histórico. Dice que los tratados de derechos humanos que reconocen los derechos más favorables prevalecen sobre la ley interna. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el orden público boliviano ya no solamente se basa en nuestras costumbres, sino también en un consenso mundial sobre lo que es digno y justo. Los convenios de La Haya, por ejemplo, establecen reglas comunes para proteger a los niños, evitan matrimonios forzados, y armonizar la adopción internacional. El orden público internacional de los derechos humanos se convierte principalmente en un lenguaje común entre culturas, y en ese diálogo la multiculturalidad se desaparece, se integra. Como bien decía Norbert Rauland, el derecho no debe suprimir las diferencias, sino que se debe convivir. Y hablando de convivencia, dejo un paso a nuestro último expositor, quien nos va a explicar un poco sobre la síntesis potente, sobre cómo se unen estas dos fuerzas, la apertura de la cultura y en el límite jurídico si se necesitan mutuamente. Tuviéramos que imaginar a la multiculturalidad y al orden público como dos personas, diríamos que discuten, pero también se aman. La multiculturalidad empuja al derecho a abrir las ventanas y dejar entrar aire nuevo. El orden público, en cambio, les recuerda que no puede volar sin cimientos. En el fondo, uno necesita al otro. Sin multiculturalidad, el derecho sería rígido y ciego. Sin orden público sería vulnerable al relativismo y la injusticia. En Bolivia, el equilibrio entre ambos está plasmado en nuestra normativa, el Código de Bustamante, el artículo 493 del Código Procesal Civil y la Constitución Plurinacional, que consagran una apertura vigilante, una tolerancia con criterio. Por eso, más que hablar de oposición, deberíamos hablar de complementariedad. La multiculturalidad amplía el horizonte del derecho y el orden público lo protege de perder su brújula moral. En definitiva, ambos son guardianes de un mismo principio, la dignidad humana, y con eso abrimos la puerta a nuestra segunda ronda, donde veremos cómo estas ideas cobran vida en casos reales y decisiones judiciales que han marcado en nuestra legislación. Bueno, ahora estamos entrando al terreno donde estas ideas se vuelven reales. Cada caso encierra personas, culturas, valores en tensión. Pero, ¿qué pasa cuando una costumbre aceptada en un país choca con la ley de otro país, ¿no? ¿Puede el orden público proteger sin excluir? Uno de los ejemplos más ilustrativos del choque entre multiculturalidad y orden público es el matrimonio poligámico. Imaginemos, por ejemplo, un ciudadano boliviano residente en Arabia Saudita contrae matrimonio con dos mujeres conforme a la ley islámica. Al regresar a Bolivia, busca registrar su unión para efectos patrimoniales y de filiación. El juez se enfrenta a una pregunta crucial. ¿Puede un país monógamo reconocer la unión poligamia sin violar su propio orden público?
La respuesta, siguiendo el artículo 493 del Código Procesal Civil y del Código Bustamante, es no. Pero, y aquí viene la sensibilidad del derecho internacional privado moderno, eso no significa borrar a las personas. El juez podría negar la validez matrimonial, pero reconocer derechos patrimoniales o de los hijos basándose en principios de equidad y protección familiar. Este razonamiento se inspira en decisiones de tribunales franceses y británicos, que han distinguido entre reconocer el vínculo y reconocer sus efectos humanos. La multiculturalidad no se destruye, se modula. Y hablando de modulaciones, nuestro siguiente expositor nos mostrará otro escenario, el repudio unilateral, donde la desigualdad se disfraza de tradición. Bien. Veamos un caso internacional sobre el repudio islámico. Es el caso del talaq, o repudio unilateral del marido en algunos países islámicos. Es uno de los debates más intensos actualmente en el derecho internacional privado contemporáneo. En Europa y América Latina, varios tribunales, incluido el Tribunal Supremo de España y la Corte de Casación francesa, han debido decidir si reconocer o no estos divorcios extranjeros. ¿Qué se discute en este caso? Que el repudio vulnera la igualdad de género y el derecho de defensa de la mujer, pilares fundamentales en el orden público internacional. En Bolivia, un juez, aplicando también el artículo 493 del Código Procesal Civil, tampoco podría reconocer un repudio unilateral, sin conocimiento, porque chocaría con los principios constitucionales de la dignidad y de la paridad. Pero he aquí precisamente el matiz multicultural. El juez podría reconocer los efectos civiles de la disolución del vínculo si la mujer no se opone, consciente, siempre y cuando se garantice su derecho patrimonial. No se trata en este caso de imponer nuestra visión, sino de asegurar que ninguna diferencia cultural sirva como excusa para la desigualdad. Y si de igualdad hablamos, la siguiente situación que expondremos lleva el debate a otro terreno, el del derecho a creer y objetar. Excelente transición. La objeción de conciencia es una joya, ¿no?, del pensamiento liberal. El derecho de poder decir no, ¿no?, por convicciones éticas o quizás religiosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese no afecta un derecho ajeno? En varios países y también en Bolivia se ha debatido si un médico puede negarse a practicar procedimientos legales como la interrupción voluntaria de un embarazo. Aquí el orden público entra en escena como árbitro entre libertades, ¿no? La del profesional y la del paciente. La solución más equilibrada en este caso, siguiendo la doctrina comparada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Boliviano, es la objeción regulada. Es decir, el médico puede abstenerse, pero el Estado debe garantizar que otro profesional atienda sin demora. Es un ejemplo perfecto de cómo el orden público no anula la conciencia, sino que la armoniza entre los derechos de los demás, ¿no es así? Y mientras en este caso se protege la libertad individual, el próximo ejemplo nos recuerda que el orden público también protege a quienes no pueden defenderse, es decir, los niños, ¿no? Bueno, exactamente, ahora vamos a ponernos un ejemplo real, ¿no? Una madre boliviana lleva a su hijo desde España a Bolivia sin el consentimiento del padre, alegando diferencias culturales en la crianza. El padre, ¿qué va a hacer? Va a acudir al Convenio de La Haya de 1980, que Bolivia ha ratificado y pide la restitución. El juez boliviano enfrenta un dilema: debe privilegiar la protección cultural del menor o dar cumplimiento del tratado internacional. Entonces nos ponemos ese interrogante, ¿no? La respuesta, ¿cuál sería? Aquí se va a mostrar un poco acerca de la madurez del derecho internacional privado. Es que el orden público internacional ya incluye la protección del interés superior del niño, un principio universal. En consecuencia, la cultura no se puede
puede justificar la retención ilícita. La multiculturalidad se respeta, pero el niño no puede ser rehén de esa diferencia. Como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la identidad cultural es un derecho, pero no puede ejercerse en prejuicio de otro ser humano, de otro derecho humano. Y si de derechos humanos hablamos, pensamos ahora en el terreno que es espinoso, cuando las diferencias culturales tocan el trabajo y la economía. Entonces estamos hablando de un choque muy, muy fuerte. Bueno, ahora les voy a comentar, estimados compañeros, un caso europeo que ocurrió en Francia, cuando una mujer fue despedida por negarse a quitarse su velo islámico en una guardería. La Corte de Casación francesa confirmó el despido, invocando el principio de laicidad y el orden público secular. Pero al mismo tiempo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió que el Estado debía demostrar que esa restricción era necesaria y proporcional. Si trasladamos ahora este dilema a nuestro país, a Bolivia, el juez tendría que equilibrar el derecho al trabajo y el derecho a la libertad religiosa garantizada en nuestra Constitución Política, en el artículo 21. El orden público internacional boliviano, impregnado de derechos humanos, no permite una prohibición absoluta, solo restricciones justificadas por la seguridad o la neutralidad institucional. Bueno, en conclusión, la multiculturalidad laboral exige reglas claras, pero nunca discriminación, y ya que mencionamos equilibrio, cierro mi intervención dando paso a nuestro último expositor, quien sintetizará estas tensiones desde una mirada ética y jurídica. Muchas gracias. Continuamos. Equilibrio o frontera. ¿Hasta dónde llega el respeto? Hemos visto casos donde el orden público protege la dignidad frente a prácticas discriminatorias, pero también donde corre el riesgo de volverse intolerante. La pregunta clave es, ¿hasta dónde puede llegar el respeto a la diferencia sin erosionar la justicia? El Código de Bustamante, en su espíritu, ya ofrece una respuesta. No se trata de imponer un modelo, sino de armonizar soberanías jurídicas. El orden público internacional no es una muralla, sino un filtro ético, y ese filtro debe aplicarse con inteligencia. No todo lo diferente es peligroso, ni todo lo propio es justo. La verdadera tarea del derecho internacional privado boliviano es construir puentes, no levantar fronteras. El juez del foro, al aplicar el artículo 493 del Código Procesal Civil, no solo protege normas, sino protege también personas. Por eso, más que un límite, el orden público es un pacto moral entre culturas, una promesa de convivencia en la diferencia, y ese pacto se renueva con cada decisión judicial que elige el respeto sin renunciar a lo que es la justicia. En esta ronda, el enfoque pasa a los conceptos de las personas. Dos casos muestran que el derecho internacional privado no solo aplica normas, sino que también responde con humanidad. El primero ocurrió en nuestro país, Bolivia. Como sabemos, nuestro país tiene un sistema de justicia plural, así lo establece la Constitución Política del Estado. En una comunidad del norte de Potosí, una mujer denunció a su pareja por violencia familiar y la sustracción de su hijo. Las autoridades originarias reclamaron el caso bajo su jurisdicción, en este caso la jurisdicción indígena, pero la mujer pidió acudir a la justicia ordinaria, buscando la protección inmediata. Este conflicto llegó al Tribunal Constitucional, que enfrentó una pregunta compleja. ¿Qué debe prevalecer? ¿La autonomía indígena o la protección a los derechos humanos? El tribunal, en este caso, citó la recomendación 33 del Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, que recomienda a todos los estados, entre ellos incluyendo fundamentalmente aquellos que tienen sistemas de justicia plural, a garantizar que las mujeres puedan elegir libre e informadamente el sistema de justicia al que se someterán, y que esta elección sea segura y sin posibilidad alguna
de revictimización. Por eso declaró competente a la jurisdicción ordinaria, señalando que la multiculturalidad no puede usarse para justificar la desigualdad. En términos simples, el pluralismo jurídico, reconocido en nuestra Constitución, tiene muchas formas de justicia, pero ninguna de ellas puede tolerar la injusticia. Este fallo marcó un precedente fundamental. La diversidad cultural es un valor, pero la dignidad humana es el límite infranqueable, tal como lo señala la sentencia constitucional. La pluralidad jurídica, dice la sentencia constitucional, la diversidad cultural y la multiculturalidad son valores esenciales, pero la vida y la dignidad humana son su límite. Así, la sentencia constitucional número 60 de 2022 no negó la justicia indígena, sino que la armonizó. Muy interesante el caso que nos menciona el compañero Freddy. Ya continuando con el segundo caso, yo les voy a mencionar uno que es conocido como el caso NC Italia del 2014, pero su eco llega hasta hoy en día. Bueno, para comenzar con este caso, vemos que es una niña nacida en Italia, hija del padre musulmán y de madre italiana católica. Cuando la pareja se separa, el padre lleva a la niña a Marruecos, alegando que, según su cultura, la custodia corresponde a los varones. La madre reclama la restitución ante los tribunales italianos, invocando el Convenio de la Haya de 1980. Marruecos argumenta, entre comillas, que en nuestra tradición la niña debe crecer en el seno paterno. Italia responde que la cultura no puede ser un pretexto para violar derechos del menor. La Corte Europea fue contundente, indicando y mencionando que el respeto a la identidad cultural no puede justificar la vulneración del interés superior del menor, ni del niño, ni de la discriminación de género. La niña, asimismo, fue restituida a Italia. Aquí el orden público internacional actuó como brújula ética, recordando que la multiculturalidad debe tener un rostro humano, no dogmático. Pero no todos los expositores están de acuerdo. Algunos creen que estas decisiones pueden caer en una especie de imperialismo jurídico. Escuchemos. Bueno, para empezar, esa llegaría a ser, ¿no?, la pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el llamado orden público internacional no se convierte en una herramienta para imponer una moral occidental sobre otros pueblos? Pensemos en que en Samira o en el padre marroquí no están siendo juzgados desde una visión ajena a su cultura. Hay una línea muy fina entre proteger los derechos y paternalizar la diferencia, ¿no? El Código de Bustamante, en su artículo 4, habla de respetar la soberanía de cada Estado y solo limitar la aplicación extranjera cuando exista contrariedad manifiesta. No dice moderada, no dice probable, dice manifiesta. Esto nos obliga directamente a la prudencia, ¿no? El riesgo está en que el juez, al invocar otro orden público, confunda principios universales con convicciones personales o culturas propias. No se trata, en este caso, de justificar desigualdades, sino de evitar arrogancias, ¿no? El derecho internacional privado debe ser humilde, debe escuchar antes de juzgar, y quizá el equilibrio esté en reconocer que el orden público también puede adaptarse, ¿no? Dialogar y evolucionar con la multiculturalidad. ¿Qué opinan? ¿Deberíamos reinterpretar el orden público como una puerta abierta más que como un muro? Estoy de acuerdo con lo que dice acá el juez. Debe ser prudente, pero no en el orden público, que el orden público sea una imposición. En realidad el orden público es la última defensa del ser humano frente a la injusticia culturalizada. Si en nombre de la tradición aceptamos el repudio unilateral o la desigualdad en la custodia, dejamos de proteger la dignidad humana. No olvidemos que el artículo 256 de la Constitución boliviana da jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Por tanto, cuando el juez invoca el orden público, no impone su moral, sino la moral jurídica universal, la de la igualdad, la libertad y la dignidad. Claro, que debe hacerlo con mucha empatía, pero también con firmeza. Como escribió este autor, Norberto Bobbio, la tolerancia no consiste en aceptar todo, sino en no negar lo que es justo.
Así que si el orden público pone límites, pero límites que protegen, sin ellos la multiculturalidad correría el riesgo de transformarse en justificación del abuso. Aunque lo admito, cada caso exige más corazón que código, y de eso se trata el siguiente testimonio que el juez eligió mirar más allá del expediente. En un caso boliviano del Tribunal Departamental de La Paz, una pareja pedía el reconocimiento de un contrato matrimonial celebrado bajo rito hindú. El documento decía que la esposa debía obediencia espiritual y económica al marido. Antes de emitir sentencia, el juez pidió la comparecencia de ambos y en una audiencia. Les preguntó directamente qué significaba para ellos esa cláusula. La mujer respondió: obedecer para mí es cooperar, no someterme. El juez anotó esa respuesta en acta y dictó sentencia reconociendo el contrato, pero dejando constancia de que cualquier interpretación contraria a la igualdad sería nula. Esa resolución fue una lección. El orden público no es solo prohibir, también es comprender antes de limitar. Como dice el preámbulo del Código de Bustamante, la finalidad del derecho internacional privado es la armonía entre los pueblos, no su uniformidad. En ese gesto el juez no solo aplicó derecho, sino también aplicó empatía jurídica. Y quizá ese sea el mayor poder del derecho, escuchar lo humano en medio del conflicto normativo. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Cierra nuestra ronda quien sintetiza con mirada integradora la esencia de este diálogo. Hoy hemos recorrido los bordes de la justicia entre el respeto y el límite, entre la cultura y la dignidad, y lo que emerge es una verdad profunda del derecho internacional privado. No busca imponer, sino reconciliar. El orden público internacional, lejos del enemigo de la multiculturalidad, es su garante más fiel, ¿no? Porque solo el sistema se atreve y no puede decir sí a la diferencia sin hipocresía. Y quizás cuando logremos entender el derecho, dejemos de ser una torre de marfil para convertirse en lo que siempre debió ser, un puente entre los seres humanos. Bueno, llegamos a la parte final de este recorrido jurídico y humano. Pasamos por conceptos, casos, dilemas reales. Ahora toca mirar al futuro. Nos hacemos la siguiente cuestión, ¿no? ¿Cómo puede el derecho internacional privado seguir siendo justo en un mundo tan diverso? El momento de pensar soluciones donde el orden público y multiculturalidad convivan como pilares de una justicia global. Sí, perfectamente. El orden público internacional no es una piedra tallada como algunas personas llegan a pensar. Es un organismo vivo. El artículo 493 del Código Procesal Civil Boliviano lo demuestra. ¿En qué parte lo demuestra? Permite al juez negar la aplicación del derecho extranjero solo cuando sea manifiestamente contrario a los principios esenciales del orden público internacional. Esa palabra manifiestamente encierra toda la filosofía jurídica: prudencia, ponderación, respeto. El orden público no puede ser un martillo, sino un instrumento de calibración ética. Cada caso, cada cultura exige una mirada nueva, una escuchada distinta. Propongo que el Estado boliviano, a través del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia, elabore protocolos de interpretación intercultural en materia de derecho internacional privado, donde se precise cómo aplicar el artículo 493 bajo los criterios de proporcionalidad, derechos humanos y tratados internacionales. El orden público, entendido así, no excluye, guía, no impone, orienta. Y como todo principio vivo, su fuerza no está en rigidez, sino en su capacidad de adaptarse sin traicionarse. Dejo la palabra a quien defenderá con vigor el otro pilar de este debate: la multiculturalidad como derecho jurídico a existir en la diferencia. Muy bien, muchas gracias. La multiculturalidad, jurídicamente entendida, no es una concesión, es un reconocimiento a la soberanía cultural y a la diversidad. No hablamos en este caso de tolerancia, que siempre implica un tipo de jerarquía, sino de igualdad en la diferencia.
un principio que se desprende del artículo 8 de nuestra Constitución y del preámbulo del Código Bustamante, que proclama que la armonía jurídica debe darse entre todos los pueblos. Reconocer una costumbre extranjera no significa renunciar a los valores del foro, es decir, del país donde se conoció un caso con elementos extranjeros, sino que significa afirmar que el derecho es suficientemente maduro como para poder dialogar sin miedo con la multiculturalidad. Pero este diálogo necesita reglas. En este caso, el orden público internacional representa esas reglas, ese lenguaje, esa gramática común que permite entendernos sin perder nuestra identidad. La multiculturalidad jurídica no busca relativizar el derecho, sino recordarle su vocación universal. En tiempos donde la intolerancia se disfraza de defensa de valores, defender la multiculturalidad es defender a la humanidad. Y hablando de humanidad, nuestra siguiente expositora nos recordará que los tratados internacionales no son acuerdos políticos rígidos, sino más bien son la voz jurídica de un mundo cuando éste decide ser justo. Así es. El artículo 256 de la Constitución boliviana dio un giro de civilización al disponer que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen sobre las leyes internas, cuando éstas sean obviamente más favorables, ¿no? Esta norma reconfigura el sentido del orden público internacional. Ya no depende solo de la moral nacional, sino del Consejo Jurídico Global, ¿no? Los convenios de la Haya, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la CEDAW son hoy el contenido ético de ese orden público. Por eso, cuando un juez invoca al artículo 493 del Código Procesal Civil o el Código de Bustamante, no lo hace solo desde el aislamiento soberano, sino desde un marco internacional compartido. El orden público ya no es un muro que protege a la nación, es una red de principios que protege a las personas donde quiera que estén. Propongo fortalecer la formación judicial en materia de derechos humanos aplicados al derecho internacional privado, creando módulos obligatorios en la Escuela de Jueces del Estado. ¿Por qué? Esto solo quien entiende los tratados como brújula puede navegar entre las tormentas del multiculturalismo sin perder el rumbo. Y en esta navegación, obviamente, hay quienes creen en el derecho, también en que el derecho también debe tener alma, ¿no? El alma del juez que escucha antes de prohibir. Me emociona porque el juez del foro es en esencia un traductor de mundos. Traduce en el lenguaje de derecho extranjero y el lenguaje del orden público interno. Traduce entre la cultura del origen y la constitución del foro. El Código Bustamante en su artículo 3 distinguía entre las leyes que pueden armonizarse y las que pertenecen al orden público, que son inderogables. Pero el juez no debe confundir inderogable con inflexible. Debe comprender el contexto, la cultura, antes de decidir si una norma extranjera realmente va a vulnerar principios esenciales o solamente expresa una diferencia legítima. En términos pedagógicos, propongo que se institucionalice una figura de peritos culturales en tribunales bolivianos, expertos en derecho comparado, antropología jurídica, que asesoren en casos con elementos extranjeros. Así el juez no decidirá solo, sino informando conscientemente, muy humanamente, porque traducir no es traicionar, es permitir que los valores viajen en tal sentido. Y cuando hablamos de sentido, recordamos que el derecho internacional privado no puede ser solamente enfocado solamente al dolor, sino debe tomar posición cuando la diferencia encubre entre la injusticia. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor. Bueno, después de escucharlos a mis estimados compañeros, pienso que el derecho internacional privado es como un gran espejo
en el que se reflejan los valores, las heridas y las esperanzas del mundo. Si el orden público internacional es el marco del espejo, la multiculturalidad es su imagen cambiante. Uno le da forma y la otra le da vida. En el Código de Bustamante, en su artículo 493 del Código de Procedimiento Civil, los tratados de derechos humanos, todos apuntan a una idea simple pero profunda, que la justicia no puede ser ajena a la diversidad, pero tampoco prisionera de ella. El reto de nuestra generación jurídica es mantener ese equilibrio con sabiduría, sin miedo a cambiar, pero sin renunciar a lo esencial. Porque el derecho en su forma más pura no es un sistema de prohibiciones, es un lenguaje de respeto. Y ese lenguaje de respeto debe seguir hablándose con voz boliviana, latinoamericana y universal. Y si algún día logramos que una persona de cualquier cultura, credo o país se sienta comprendida ante un tribunal boliviano, entonces sabremos que el orden público y la multiculturalidad dejaron de ser teorías para convertirse en humanidad jurídica. Bueno, queridas y queridos oyentes, queridos compañeros también, hoy entendimos que el derecho también es humanidad, que la multiculturalidad y el orden público no se oponen, que juntos construyen confianza. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por la presencia también de los compañeros. Nos vemos hasta una próxima. Gracias.